Hola con todos, mi nombre es María del Cisne Ordóñez Vélez, soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja en la modalidad de estudios a distancia y en línea. Hoy les voy a hablar sobre la administración del contrato, la recepción y liquidación. De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española define que administrar es desempeñar o ejercer un cargo. Sin embargo, el artículo 70 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública nos dice que los contratos contendrán estipulaciones específicas relacionadas con las funciones y deberes de los administradores del contrato, así como de quienes ejercerán la supervisión o fiscalización. Asimismo, el artículo 530.1 de la Codificación de Resoluciones de la CERCOP respecto a la designación de administrador de contrato dispone que en todo procedimiento que se formalice con un contrato o orden de compra deberá designarse de manera expresa un administrador del contrato. A su vez, el artículo 530.2 de la norma antes mencionada, en concordancia con el artículo 121 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece que dicha designación se efectuará de manera expresa por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado y podrá constar en la misma resolución de la adjudicación, debiendo ser notificada al servidor designado y adicionalmente constar en las cláusulas de cada contrato. Asimismo, nos hablan sobre que los administradores del contrato deberán actuar bajo los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad y participación nacional. Asimismo, la juridicidad, proporcionalidad, imparcialidad y buena fe. Las decisiones nos hablan de que serán motivadas y razonadas sin atender al principio de interdicción de la arbitrariedad. Esto nos dice en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, al igual que en los artículos 530.8 y 530.9 de las resoluciones del CERCOP, al igual que el artículo 18 del Código Orgánico Administrativo. Los procedimientos y los contratos sometidos a la misma, que sería la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se tomará en cuenta la necesidad de precautelar los intereses públicos y la debida ejecución del contrato. Esto está establecido en el artículo 5. Esta responsabilidad es administrativa, civil y penal, de acuerdo a lo que establece el artículo 80 y la disposición general primera, el artículo 80 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Si el contrato es de ejecución de obras, se prevé y se requiere que los servicios de fiscalización, el administrador del contrato debe velar porque éste actúe de acuerdo a las especificaciones que constan en los pliegos o en el propio contrato. Esto está establecido en el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en el artículo 121. Asimismo, es función del administrador del contrato establecer un sistema que evalúe el logro de los objetivos, que mediante el cual pueda obtenerse información sobre su estado. Esto con la finalidad de tomar oportunamente acciones correctivas o para informar a las autoridades de la entidad sobre el desarrollo del proyecto, al igual que velar porque se efectúen evaluaciones periódicas del proyecto. La designación del administrador puede ser objetiva, pero también esta designación puede verse objetada en el término de 3 días desde su notificación. ¿Y por qué? Puede ser por 3 causales: por el conflicto de intereses, por falta de competencia profesional y por atentar al ejercicio de los derechos de los servidores públicos designados. Por ejemplo, tales como maternidad, paternidad y cualquier otra licencia o derecho reconocido a los servidores públicos que pueda representar una afectación personal. Esto de conformidad a la codificación de las resoluciones del CERCOP en el artículo 530.3. Asimismo, se permite al contratista solicitar a la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado el cambio de administrador del contrato por razones debidamente justificadas que puedan afectar la correcta ejecución del contrato. Esto de acuerdo a la resolución, a la codificación de las resoluciones del CERCOP en el artículo 530.4.
Bueno, hasta ahí respecto a lo que corresponde al tema de la administración del contrato. Ahora vamos a hablar sobre las recepciones y liquidaciones de contratos de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. ¿Qué nos dice el artículo 288 de la Constitución de la República del Ecuador? Nos dice que la contratación pública se rige por los principios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social, lo cual guarda conformidad con los principios contemplados en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que textualmente establece que para la aplicación de esta ley y de los contratos que de ella deriven se observarán los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad y participación nacional. Por su parte, en el artículo 5 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública señala que los procedimientos y contratos sometidos a esa ley se interpretarán y ejecutarán conforme a los principios enunciados. En el artículo cuarto de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, tomando en cuenta la necesidad de precautelar los intereses públicos y la debida ejecución del contrato. Y también nos menciona de que deberá cumplirse el artículo 60 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que determina que los contratos a los que se refiere esta ley son celebrados por las entidades contratantes como contratos administrativos. En su artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública prevé las causas de terminación de los contratos sujetos a su ámbito de aplicación, siendo la primera el cumplimiento de las obligaciones contractuales, que procede cuando se han ejecutado las obligaciones pactadas en el contrato a satisfacción de la entidad contratante. En este sentido, el artículo 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública determina las clases de recepciones en los siguientes términos: en los contratos de adquisición de bienes y de prestación de servicios, incluidos los de consultoría, que nos dice que existirá una sola recepción, pero se producirá de conformidad con lo establecido en el contrato y tendrá los efectos de recepción definitiva. Producida la recepción, se devolverán las garantías otorgadas, a excepción de la garantía técnica. En lo que corresponde a los contratos de ejecución de obra, así como en los contratos integrales por precio fijo, existirán una recepción provisional y una definitiva, sin perjuicio de lo señalado en las contrataciones en que se pueda receptar las obras, bienes o servicios por etapas o de manera sucesiva. Estas podrán efectuarse de forma parcial. El cumplimiento del contrato de la prestación es naturalmente el modo normal de extinguirse toda obligación cualquiera que sea. Sin embargo, las cuestiones referentes al cumplimiento de los contratos de obras, de gestión de servicios, de suministros y demás contratos administrativos distan mucho de ser tan simples como aparentan y encierran. Por el contrario, una problemática que es preciso analizar con detalle es la referencia a cada tipo de contrato. Por ejemplo, en la recepción, el contrato se entenderá cumplido por el contratista, de acuerdo al artículo 110, cuando éste se haya realizado de acuerdo a los términos del mismo y a la satisfacción de la administración, la totalidad de su objetivo. A estos efectos, el precepto legal citado exige por parte de la administración un acto formal y positivo de recepción o de conformidad con las obras, bienes o trabajos entregados por el contratista, lo que requiere una previa constatación de que el objeto del contrato ha sido realizado de acuerdo con los términos del mismo. Asimismo, si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a la prescripción prevista, el funcionario técnico representante de la administración contratante las dará por recibidas, levantándose el acta correspondiente y comenzando entonces el plazo de garantía. Si no siguieren en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta, señalando los defectos observados y detallando las instrucciones previstas para remediar aquellos en el plazo que se fije, una vez transcurrido el cual la administración podrá optar entre conceder un nuevo plazo improrrogable con el mismo fin o declarar resuelto el contrato. Como puede verse, la recepción está sujeta a un procedimiento solemne y reclama un acto formal y positivo de la administración,
No obstante, es inevitable que se puedan aceptar o se puedan realizar las recepciones tácitas que se deducen de actuaciones concluyentes de la Administración, a la que es forzoso reconocer igual valor, como viene sosteniendo el Consejo de Estado. A partir de la recepción de las obras se entrega el uso público o servicios correspondientes, quedando en consecuencia desde ese momento a cargo de la Administración o de la máxima autoridad correspondiente. Las diferentes clases de recepciones conllevan la admisión del cumplimiento parcial, cumplimiento provisional o cumplimiento definitivo de las prestaciones por parte del contratista y se formalizan a través de las actas de recepción que deberán efectuarse al tenor de los artículos 124 y 125 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que determinan que estas serán firmadas por una comisión de recepción y deberán contener los antecedentes, las condiciones generales de ejecución, las condiciones operativas, la liquidación económica, la liquidación de plazos, la constancia de la recepción, el cumplimiento de las obligaciones contractuales, el reajuste de precios pagados o pendientes de pago y cualquier otra circunstancia que se estime necesaria. La recepción provisional permite a la entidad contratante establecer el avance de obra, realizar una verificación de la ejecución de los plazos, el cumplimiento de las especificaciones técnicas y otras condiciones que fueron determinadas en la suscripción del contrato, para así establecer si efectivamente se cumplió el objeto del contrato. Por lo que, de encontrarse inconforme o de existir observaciones por parte de la entidad contratante, se dará al contratista un plazo perentorio para subsanar los defectos, el cual debe haberse establecido contractualmente, tal como lo dispone el artículo 123 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que nos dice que la recepción provisional es una recepción temporal, no definitiva, que le permite a la entidad contratante estar dispuesto a tomar las medidas necesarias para precautelar los intereses públicos y la debida ejecución del contrato. Esto de acuerdo al artículo 5 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. ¿Y cómo lo puede hacer? Mediante el requerimiento de las subsanaciones u observaciones que deberán contar con el expediente del respectivo contrato en lo que corresponde o tal cual como lo tipifica el artículo 36 y 70 del segundo inciso de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. El contrato se entiende cumplido una vez que se ha ejecutado la totalidad de su objeto y se recibe entera satisfacción por parte de la entidad contratante, para lo cual debe instrumentarse en el acto formal de la suscripción del acta de recepción definitiva, que debe cumplir ciertos requisitos que están establecidos en el artículo 124 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Solo siendo en ese momento en el que se da por terminar el contrato de forma normal, poniendo fin a los plazos y multas así estipulados, implica el agotamiento de la responsabilidad y las obligaciones del contratista, lo cual permite la devolución de las garantías del contrato, ya sea por buen uso del anticipo, garantía de fiel cumplimiento y el pago íntegro del precio por liquidaciones pendientes de conformidad con el artículo 81, inciso segundo de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Bueno, esto ha sido todo respecto al tema en lo que corresponde a las administraciones de los contratos, la recepción de los contratos y la liquidación de los contratos. Muchas gracias.